Mis hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente, continuando con nuestra catequesis. En nuestro folleto, La Iglesia en Camino. Nos vamos a ir a la página número 47. Ahí vamos a encontrar el tema número 5, que dice: comunidades que crecen en la escucha de la palabra. Y también nos aparece una cita ahí, Hechos 2:42. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de presentar este nuevo tema, Padre bendito, que tenemos en nuestro folleto. Gracias, Padre celestial, porque eres tú quien nos guía con la luz de tu Espíritu Santo. Te rogamos para que más personas puedan llegar cada día tu palabra, Señor, y podamos cumplir con esa misión que tú nos encomiendas, Padre bendito. Bendice nuestra pastoral, nuestra parroquia, nuestras familias, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a entonar la alabanza. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, nuevamente les pedimos por favor que se suscriban a nuestros canales, que puedan darle like y compartir. En el canal de YouTube estamos como Pastoral Catequesis de VGT y en Facebook Catequesis de VGT. Les pedimos por favor que le den like. Nuevamente les recalco que se suscriban y para poder compartir. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página número 48. Ahí vamos a encontrar lo que es enlace y objetivos. En enlace dice por acá: después de haber comprendido la importancia del discernimiento comunitario, tomemos decisiones que favorezcan la renovación pastoral, inspirada y movida por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan, mis hermanos, que en el tema anterior hablamos del discernimiento, hablamos del cedazo? Que el Espíritu Santo es el que nos va a ir moldeando a nosotros, el que nos va a ir sirviendo a nosotros, el que nos va a ir preparando con la palabra de
para poder llevar ese mensaje a todas las personas que lo están esperando. También dice, ahora reflexionaremos sobre la importancia que tiene la escucha de la palabra de Dios, tanto en el discernimiento como en toda acción litúrgica y pastoral que la Iglesia desarrolla. La escucha, meditación y puesta en práctica de la palabra es fundamental para alcanzar la madurez. Qué importante es esta parte, mis hermanos, porque como nos dice acá, debemos de poner en práctica y sobre todo escuchar bien, ¿sí? Escuchar bien para poder meditar cada cita bíblica que nosotros vayamos leyendo en la Sagrada Escritura. Y como dice acá, que es fundamental para alcanzar una madurez espiritual. Yo por acá ponía un ejemplo, mis hermanos, para que nosotros alcancemos una madurez espiritual. Por ejemplo, si yo tengo la habilidad de ir, o el hábito de ir, o la costumbre de ir todos los domingos a misa, y de repente miro que un hermano no llegó 2 veces o 2 domingos seguidos, por decirlo así, en lugar de criticarlo y decirle, bueno, ¿por qué no has llegado? Mejor hay que orar por el hermano, hay que darle una llamadita y preguntarle que cómo están, porque lo extrañamos en la Santa Eucaristía. Y no pongamos, porque no sabemos nosotros, probablemente amaneció enfermo o incluso probablemente le tocó ir a trabajar el día domingo porque no le alcanzaba su presupuesto. Todo eso puede suceder, mis hermanos. Por eso dice acá, debemos de tener una inspiración, una madurez así bien completa, una madurez espiritual, para que nosotros no tergiversemos las cosas que le pueden estar pasando a nuestro hermano. Objetivos: reflexionar sobre la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la comunidad cristiana, para que se fortalezca su identidad sinodal y misionera. Qué importante es, mis hermanos, porque aquí nos manda a reflexionar la palabra de Dios. Dice que nos centremos, que nos concentremos bien en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es la que a nosotros nos va a dar la fuerza, la fortaleza, dice aquí, de una identidad sinodal, de una identidad misionera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos el hábito de leer la palabra de Dios, para que nos vayamos acostumbrando y poder aprender mucho más del Señor a través de ella. Propiciar en el pueblo de Dios la escucha asidua y la familiaridad con la palabra de Dios, para que ilumine su compromiso cristiano en el mundo de hoy. Otro punto muy importante, porque acá nos vuelve a recalcar la escucha. Debemos, cuando nosotros leemos una cita, obviamente ya le hemos pedido discernimiento al Señor, pero hay que escuchar bien qué el Señor nos está diciendo en su palabra, para poder dar una reflexión acertada como el Señor quiere que la demos, porque muchas veces quizás solo leemos literalmente y así como lo leemos, así nosotros lo entendemos y así lo trasladamos a las demás personas. Pero por eso es importante pedir el discernimiento al Señor, para que nosotros podamos dar un mensaje real, un mensaje como el Señor quiere que nosotros lo demos. En nuestra página 49 vamos a leer la palabra. Quiero recordarles
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí, hermanos, en nuestra palabra nos está invitando todo este tema a leer la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la que nos va a edificar. Si nosotros no acudimos asiduamente a nuestras reuniones de comunidad, a nuestra iglesia para escuchar nuestra Santa Eucaristía, a nuestras formaciones de la pastoral, de nuestros grupos donde vamos a tener ese aprendizaje, donde se lee la palabra de Dios, que es lo que nos hace crecer cada día en nuestra espiritualidad, nos hace formarnos día con día. Desde antes los apóstoles acudían siempre a la enseñanza, dice, a la fracción del pan y a las oraciones. No pueden faltar nuestras oraciones, hermanos, porque a través de la oración es que nosotros obtenemos esa comunicación con Dios, y a través de la oración es que pedimos nosotros también que se nos dé el Espíritu Santo, que se derrame en nosotros, y esos dones que necesitamos, la sabiduría, el entendimiento para poder escudriñar, para poder entender las Sagradas Escrituras. Hermanitos, estamos en la página 49 de nuestro tema 5, donde dice escuchemos con oídos de discípulo. En el numeral 1 nos habla de un punto de partida, y nuestro libro nos habla de que en nuestro contexto guatemalteco, muchos de los que estamos en las comunidades puede ser de que sintamos un poco de bajo estima cuando escuchamos grandes predicadores en las redes sociales, pero también nos hace ver de que en realidad no es de que nosotros no tengamos ninguna sintonía con la palabra de Dios, puesto que si vamos a misa todos los domingos, y más aún si vamos a misa todos los días, entonces tendremos un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, no solo porque la escuchamos, sino porque nos la explican los sacerdotes por medio de la homilía. Y ahí nosotros en 3 años leemos y escuchamos, meditamos la palabra del Señor completa, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en lo que llamamos los 3 ciclos de lectura de la palabra de Dios, el A, B y C, que van dirigidos propiamente o están divididos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, en las lecturas a diario, y en las lecturas dominicales también se leen esas lecturas, pero allí ya propiamente se ve lo que es el Evangelio de San Juan. Así que toda la Biblia la leemos, la escuchamos, la meditamos, por supuesto la ponemos en práctica en 3 años y todos los días de nuestra vida. Entonces, ya sabiendo esto, nuestro libro nos dice aquí en la página 49 que nosotros no debemos de hacer una lectura literal. ¿Qué quiere decir eso? Que tal y como dice la palabra de Dios, vamos a comprender y aplicar todo lo que dice la Biblia. Porque lo que sucede es que hay unas formas en las que los autores de los libros, de los evangelios, de las cartas, tuvieron su forma propia de escribir. Pero antes vamos a empezar a ver lo que aquí les he anotado, quizás lo puedan leer, pero si no, yo aquí se lo leo. Dice, no siempre se lee literalmente la palabra de Dios, sino que se debe interpretarla a la luz del Espíritu Santo y también con el magisterio de la Iglesia. Y le traigo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos del 2 al 7. Se los voy a leer rapidito. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa el mensaje a otro
una noche le informa a la noche, sin que hable, sin que se pronuncie, sin que se oiga su voz. A toda la tierra alcanza su discurso, a los confines del mundo su lenguaje. Allí le ha preparado una tienda al sol. Se regocija cual esposo que sale de su alcoba, como atleta que corre su carrera. Asoma por el extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se escapa de su calor. Aleluya, aleluya. Entonces vemos de que no es que aquí interpretemos literalmente la palabra de Dios, de que en realidad venga y haya un lugar para que el sol ahí pase la noche y que una noche le hable a la otra, sino que es una forma de hablar del escrito, que en este caso pues la mayoría de salmos las escribió David, ¿verdad? Pero lo que quiere dar a entender es que si la naturaleza reconoce la grandeza de Dios, cuánto más cada uno de nosotros. Y por ejemplo aquí en Lucas 12, 46 al 53 nos habla ese evangelio de que Jesús vino a traer división, a poner a la suegra contra la nuera, a la negra contra la suegra, a prender fuego y que quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo. Pero no es que Jesús venga a meter fuego de verdad a las casas, a las familias, sino que está hablando en una forma figurada donde nos quiere decir que ese fuego es el Espíritu Santo que nos debe de reaccionar entre nosotros como familia para ir evangelizándonos y comprendiendo la palabra del Señor. También está Marcos 9, 43, 50, que nos habla de que si nuestro ojo, nuestra mano es ocasión de pecado, que no lo cortemos, pero no vamos a agarrar un cuchillo y de verdad cortarnos, sino que lo que nos quiere decir de que todo lo que haga que nuestro cuerpo caiga en pecado debemos de evitar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos unos ejemplos de que no siempre vamos a leer la palabra de Dios e interpretarla literalmente. También nadie puede interpretar la Biblia por sí solo, ¿verdad? Para eso tenemos el Espíritu Santo y, como les mencionaba, el magisterio de la iglesia. Vamos a escuchar qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta que ya la palabra del Señor nos está diciendo de que no debemos interpretarla solitos nosotros, sino que vayamos junto con la iglesia, escuchando, reflexionando y poniéndolo en práctica. Porque de lo contrario, ha pasado de que muchas personas, por interpretar la Biblia según sus ideales, se va formando lo que llamamos sectas, ¿verdad? Y también en Apocalipsis 22, del 18 al 20, nos dice la palabra del Señor: yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de sus palabras proféticas de este libro, Dios le quitará la participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces nos damos cuenta de que en realidad nuestra iglesia tiene el canon quiere decir la lista completa de todos los libros que han sido inspirados por Dios para que llegue la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Y hay iglesias, hay sectas que le han quitado libros a la Sagrada Escritura, y entonces ahí podemos darnos cuenta de que en realidad no están haciendo la voluntad de Dios.
Y debemos de recordar que no hay otra interpretación, sino que solo la que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y mientras tanto que Mari nos va a hacer el favor de buscarla y leerla, vamos a explicar así rapidito de que en la iglesia nos enseñan de que la inspiración, o sea, el don que da Dios a los profetas, a los evangelistas, para que escribieran los libros, los evangelios, las cartas que tenemos en nuestra Sagrada Escritura, ha dejado Dios de que ellos tengan su propia manera de expresarse, ¿verdad? Dios no le quita al ser humano su forma de ser, sino que le ayuda a que la forma de ser que tiene, sus dones, su carácter, puedan acoplarse a la Escritura que Él les inspiró en ese momento. Gálatas 1, del 6 al 10. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él anatema, con quien tratamos de conciliarnos con los hombres o con Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos. Entonces nos damos cuenta de que en este tiempo el sínodo nos invita a que seamos asiduos a la palabra de Dios, especialmente con todo lo que está surgiendo del sínodo de Alemania, la ideología de género. Es importante que nosotros nos sepamos formar de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, que es la Iglesia verdadera. Y tenemos que tomar en cuenta que cada escritor se dirigió a determinado grupo de personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, San Mateo, su evangelio lo dirigió a judíos que se convirtieron al cristianismo, Marcos a cristianos no judíos, quiere decir los gentiles, los paganos, los que vivían en otros pueblos que no era propiamente Jerusalén. Y Lucas, que le escribió a cristianos de Grecia y de Roma. Y San Juan le escribe a todos en general. Tenemos lo que son los géneros literarios, que son las formas en que se expresa el escritor para transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Y hay varias clases. Tenemos lo que son dentro de nuestra Biblia, ahí mismo ustedes pueden encontrar en su índice, ya sea unas Biblias lo tienen al principio, otras lo tienen al final. Por ejemplo, la Biblia del pueblo de Dios lo tiene al principio y ahí mismo clasifica los libros. Tiene el Pentateuco, que son libros de leyes, son libros en cierta manera históricos. Tiene libros históricos como Josué, Jueces, Primera de Samuel, Primera de Reyes. Ahí ustedes lo van a encontrar en su Biblia. Tiene libros llamados narraciones que van dentro del género literario de las novelas, ¿verdad? Porque ahí de esa forma nos van enseñando cómo Dios actuó en base a determinadas personas y en
este caso, pues en Ruth, Tobías, Judith, Esther. Tenemos los libros proféticos, que ahí encontrarán la lista ustedes, no se los voy a leer para que ustedes también se interesen en buscar. Tenemos libros que están inspirados en la profecía, en la poesía, que diga como por ejemplo el Cantar de los Cantares, los Salmos, y tenemos libros que se llaman sapienciales, que quiere decir que usan la sabiduría propia del pueblo. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay tantas cosas tan bonitas y tan importantes que podemos aprender en este tema número 5. Hermanos, continuando con nuestras catequesis, vamos a pasar a la página número 50 y son temas muy importantes, hermanos, que nos hablan sobre la palabra de Dios. En el numeral 2 nos dice la palabra de Dios, fuente de vida. Y cuando nos referimos a esta palabra fuente, nos indica que es principio, fundamento u origen de algo. Y ese origen de la palabra, esa fuente de vida, me recuerda las palabras de Pedro, cuando le dice a Jesús, y que están escritas en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 68. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero decirles, hermanos, que San Jerónimo nos dice aquí, debemos aprender a amar la palabra de Dios en la Escritura para no ignorar, porque quien ignora las Escrituras ignora a Cristo. Palabra muy sabia, pero tiene fundamento, hermanos, porque el que ignora la palabra dice que ignora a Cristo. Y es muy cierto, porque en el Evangelio según San Juan, en su prólogo, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Imagínense, hermanos, Cristo es la palabra misma, entonces no podemos ignorar a Cristo. Queremos formarnos, queremos aprender más de Cristo, tenemos que aprender más de su palabra. Y algo muy importante que nos dice el Salmo 119 y 100, que es su numeral 105. Antorcha es para mis pies tu palabra y luz para mi sendero. En este mundo que nos ofrece tanta oscuridad, tanto pecado, tantas desviaciones, Cristo es la luz del mundo. Por eso es muy importante este tema que dice comunidades que crecen en la escucha de la palabra de Dios. Y aquí podemos agregar en la escucha de Cristo. No podemos avanzar, hermanos, en nuestro camino espiritual, en este camino sinodal que nos ofrece la Iglesia, si no leemos las Escrituras. Tenemos que tener ese deseo. ¿Y a quién le podemos pedir ese deseo de leer las Escrituras? Al Espíritu Santo. También nos habla Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta separar el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y discierne, dice, sobre los sentimientos y pensamientos del corazón. Imagínense, hermanos, hasta dónde lo que nos dice la palabra del Señor,
Y continuamos, donde dice que por una parte debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no se vale cuando escuchamos la palabra del Señor en una prédica, una homilía, en la Eucaristía. ¿Cómo esta palabra es para el hermano Hamilton? Y esta palabra, ¿cómo lo vino el hermano Julio o el hermano Ernesto? Porque esa palabra es para ellos y aquí nos está diciendo que es personal, hermanos. También nos dice que, ahora bien, debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da para construir la comunión. ¿Y comunión con quién? Con Cristo, con los hermanos, para unirnos en esta verdad. Para unirnos sirve la palabra del Señor, hermano. No para que la leamos en comunidad y empecemos a atacar a los hermanos. Esta palabra es para el hermano Ernesto, esta palabra es para la hermana Mari. No, hermano, dice que aquí la palabra es para construir, para unirnos en esta verdad, en este camino. ¿Y de qué verdad estamos hablando? ¿Y de qué camino? Pues el Señor lo dijo en el Evangelio según San Juan. Dice que capítulo 14 y versículo 6, creo que hemos escuchado bastantes de esos versículos, ese texto que nos trae la Biblia, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Este camino es en el que estamos y debemos avanzar. La palabra de Dios es una palabra que construye la iglesia. Cristo construye la iglesia. Por eso debemos leerla siempre en comunidad con la iglesia viva. Y cuando dice en comunión es con el magisterio, en la iglesia, no Biblia sola, no lo que me dice, lo que yo creo que dice la Biblia, no. Por eso hay un magisterio. Y nos hace una gran recomendación. El lugar privilegiado para escuchar es la liturgia. Ya hemos hablado que tenemos que ser hombres de misa todos los domingos, y si pudiéramos todos los días. Y ya para concluir, hermanos, quiero decirles que se han hecho estudios que cómo afecta la lectura de la palabra en una persona. Dice que cuando la persona lee 2 a 3 días a la semana, no hay un cambio significativo con las demás personas que no leen la palabra. A partir de 3 días en adelante, dice que hay probabilidades en un 200% que esta persona pueda compartir su fe. 400% de probabilidad que esta persona memorice la palabra de Dios. También dice que estas personas que leen de 4 días a la semana o más, hay probabilidades que disminuyan un 60% el ver la pornografía, un 32% de probabilidad de que luche en soledad y muchos otros beneficios. Pero el punto es este, que si la palabra de Dios deja, en vez de ser popular en el mundo, sea parte de tu vida, de todos los días, de esa lectura constante, yo te aseguro, querido hermano, que tu vida cambiará. En nuestra página 50 continuamos en el numeral 3. La palabra de Dios edifica la comunidad. Las comunidades cristianas fueron creadas mediante el anuncio querigma del Evangelio. Ahora, como nos dice Hechos 2:42, que fue la palabra que leímos anteriormente, ¿verdad? Se les pide a las comunidades que sean perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Aquí, mis hermanos, pues los apóstoles, pues ya sabemos que viene desde el Papa, nuestros obispos, y de ahí nos toca también a nosotros como laicos, pues terminar de hacer esa misión
Es necesario que los creyentes, habiendo recibido la proclamación del Evangelio, crezcan en la fe, como nos dice el apóstol San Pablo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud en Cristo. Esto nos lo dice en Efesios 4:13. Vamos a leer Efesios 4:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud en Cristo. Dice que a través de que nosotros leamos la palabra vamos a encontrar esa madurez. Dice también aquí en nuestro tema de que el que ignora las Sagradas Escrituras ignora a Dios, porque aquí es donde nosotros aprendemos a conocer al Señor. Aquí es donde nosotros aumentamos nuestra fe, porque aquí está todo lo que es lo que Jesús quería que supiéramos de Él, la parte de su vida. Entonces, hermanos, no dejemos en saco roto, leamos nuestra escritura en las comunidades, en nuestra casa. Cuando llegamos a nuestras formaciones también, ¿verdad? Cuando asistamos a cualquier lugar donde se lea la palabra, no solo apuntemos las citas bíblicas. ¿Cuántos de nosotros apuntamos citas bíblicas y quizá nunca las leemos? Solo las aguardamos, así como muchas cosas que también a veces videos o cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues tal vez a veces guardo de alguna receta, alguna cosa de comida o otra cosa que quizás lo guardo y nunca lo voy a preparar. Entonces pongamos en práctica. Si vamos a escribir una cita, leámosla, pidamos al Espíritu Santo, oremos para que podamos entender, hermanos. No es necesariamente que leamos tanto en un solo momento, sino que podamos pedir ese discernimiento también, ¿verdad? Esa manera en que Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo para poder comprender lo que estamos leyendo en la Biblia. No puede faltar diariamente, aunque sea un fragmento, sino cómo queremos crecer espiritualmente, cómo vamos a alcanzar esa madurez espiritual, ¿verdad? Cómo vamos a llegar a esa plenitud, porque acuérdense que la plenitud es ese amor que Dios tiene para nosotros, que Él nos demostró y Él se dio a sí mismo para demostrarnos qué más amor. Tenemos un gran ejemplo, ¿verdad?, a seguir, que es nuestro Padre Celestial. Así que edifiquémonos leyendo la palabra. Mis queridos hermanos, continuamos con nuestro tema número 5, comunidades que crecen en la escucha de la palabra. Nos vamos a ir a la página número 50 y el numeral número 4. Evaluemos desde el Evangelio. Constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos habla de esta transmisión de la revelación divina de los apóstoles, quienes establecieron sus sucesores en los obispos. Y acá nos pide que confrontemos de esa Constitución Dei Verbum. Yo tengo por acá unas pequeñas anotaciones de eso, donde dice en el número 7 de Dei Verbum: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Que es lo que hemos visto, que
que ha pasado con los apóstoles, luego nuestros obispos, nuestros sacerdotes, y que lo transmitimos a cada persona bautizada que tenemos en nuestro camino, ¿verdad, mis queridos hermanos? Dice acá, y nos dice que esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles no hubieran salido de esa habitación donde estaban escondidos con miedo, y sin el Espíritu Santo nuestra vida no podría salir también a dar ese mensaje que se nos está pidiendo que demos. Seríamos unas personas con miedo del qué dirán de las demás personas, con miedo de hablar de Dios. Luego dice, aquí se habla de la acción de Dios en el corazón de la comunidad por medio de la palabra revelada y transmitida desde los apóstoles. No estamos hablando de palabra que viene de cualquier persona, sino que viene de los apóstoles, que ellos son los primeros testigos de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo, de la misión que Jesucristo traía, que era de llevar ese evangelio, esa palabra de Dios, de dar ese mensaje de que Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Y ellos fueron los primeros testigos que empezaron con esa misión cuando Jesús ascendió al cielo. También se habla de la acción de Dios en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu. Y si nos recordamos, mis queridos hermanos, la promesa de Jesucristo fue que cuando Él se fuera, nos iba a enviar un consolador, un paráclito, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y acá nos tiene una cita también está en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 19 y luego el versículo 51. Y dice así: María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Y en el versículo 51 dice: entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, la madre de nuestro Señor Jesucristo asistía con ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los obedecía. Entonces mucha gente nos pregunta a nosotros: ¿ustedes por qué tienen sacerdotes? ¿Por qué tienen padres? Dicen ellos. Como les digo yo, no, realmente ellos no son padres carnales, ellos son sacerdotes, pero son padres espirituales para cada una de las ovejas que somos nosotros. Entonces no tengamos miedo, mis hermanos, de seguir esa tradición, porque estamos viendo acá en la palabra de Dios que los apóstoles dejaron a los obispos, a los sacerdotes. No nos estamos inventando las cosas, está en la palabra del Señor. Hermanitos, en el numeral 5, el subtema se llama Centralidad de la Palabra de Dios en la Comunidad, y nos menciona el libro de Aparecido, donde nos dice que la importancia de la palabra de Dios debe de darse en las comunidades, especialmente en las comunidades de los discípulos misioneros. Miren qué importante esto. A veces queremos ser catequistas, queremos coordinar una comunidad, queremos ir a misionar, pero solo es algo emocional, porque muchas personas no quieren prepararse, solo quieren en ese momento leer un trifoliar, una cita bíblica y ya se terminó. Y no, nosotros debemos de ir conociendo a profundidad la palabra de Dios. Y nos dice: es condición indispensable el conocimiento
Se dan cuenta, no es solamente de leerlo, porque muchas veces leemos el texto bíblico, pero se nos pasan detalles muy importantes, palabras en las que podemos reflexionar un montón. Entonces, sigamos lo que nos dice aquí. Para que, por propia experiencia, las comunidades, el pueblo de Dios, experimenten, vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida, ¿verdad? Como nos decía San Jerónimo, que desconocer la Escritura, la palabra de Dios, es desconocer a Cristo. Solo conocemos un Cristo histórico, pero no hay un encuentro personal con Él. Y dice, ¿cómo van a anunciar el mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Por eso, en Hechos 4, versículo 20, nos dice la palabra del Señor que cuando encarcelaron a los apóstoles y les decían de que les impedían anunciar la palabra del Señor, ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Igualmente nosotros no podemos pretender ser misioneros si antes no pertenecemos a una comunidad, a un grupo, si no hemos ido a una escuela bíblica, si no tratamos de leer los documentos de la iglesia, el catecismo, de irnos formando, mis hermanos. Y dice, hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca que es la palabra de Dios. Las comunidades son lugares de experiencia cristiana. Por eso no puede faltar la palabra del Señor. Muchas veces se va el tiempo en el saludo, en comentar qué se vivió en la semana, qué noticias hay, y se deja la lectura de la palabra en un par de minutos, no se reflexiona, mucho menos se pone en práctica. Por eso es que hay personas que entran a las comunidades por poco tiempo y se retiran. O hay personas que tienen mucho o poco tiempo, pero no muestran frutos de arrepentimiento ni quieren comprometerse en el servicio de la iglesia. Si queremos comunidades vivas y dinámicas, es necesario suscitar en ellas una espiritualidad sólida, basada en la palabra del Señor, ¿verdad? Basada en la palabra de Dios, que las mantenga en plena comunión de vida e ideales con la iglesia. Así, la parroquia llegará a ser comunidad de comunidades. Si no, de lo contrario, será una iglesia dormida. Y en este tiempo en que tenemos muchos retos que asumir, es importante que sepamos formarnos. Mis queridos hermanos, continuamos con nuestro tema número 5, comunidades que crecen en la escucha de la palabra. Nos vamos a ir a la página número 50 y el numeral número 4. Evaluemos desde el Evangelio. Constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos habla de esta transmisión de la revelación divina de los apóstoles, quienes establecieron sus sucesores en los obispos. Y acá nos pide que confrontemos de esa Constitución Dei Verbum. Yo tengo por acá unas pequeñas anotaciones de eso, donde dice en el número 7 de Dei Verbum: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. ¿Qué es lo que hemos visto que ha pasado con los apóstoles, luego nuestros obispos, nuestros sacerdotes? Y que lo transmitimos a cada persona bautizada que tenemos en nuestro camino, ¿verdad, mis queridos hermanos?
Dice acá, y nos dice que esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles no hubieran salido de esa habitación donde estaban escondidos con miedo, y sin el Espíritu Santo nuestra vida no podría salir también a dar ese mensaje que se nos está pidiendo que demos. Seríamos unas personas con miedo del que dirán de las demás personas, con miedo de hablar de Dios. Luego dice, aquí se habla de la acción de Dios en el corazón de la comunidad por medio de la palabra revelada y transmitida desde los apóstoles. No estamos hablando de palabra que viene de cualquier persona, sino que viene de los apóstoles, que ellos son los primeros testigos de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo, de la misión que Jesucristo traía, que era de llevar ese evangelio, esa palabra de Dios, de dar ese mensaje de que Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Y ellos fueron los primeros testigos que empezaron con esa misión cuando Jesús ascendió al cielo. También se habla de la acción de Dios en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu. Y si nos recordamos, mis queridos hermanos, la promesa de Jesucristo fue que cuando Él se fuera, nos iba a enviar un consolador, un paráclito, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y acá nos tiene una cita también está en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 19 y luego el versículo 51. Y dice así: María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Y en el versículo 51 dice: entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, la madre de nuestro Señor Jesucristo asistía con ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los obedecía. Entonces mucha gente nos pregunta a nosotros: ¿ustedes por qué tienen sacerdotes? ¿Por qué tienen padres? Dicen ellos. Como les digo yo, no, realmente ellos no son padres carnales, ellos son sacerdotes, pero son padres espirituales para cada una de las ovejas que somos nosotros. Entonces no tengamos miedo, mis hermanos, de seguir esa tradición, porque estamos viendo acá en la palabra de Dios que los apóstoles dejaron a los obispos, a los sacerdotes. No nos estamos inventando las cosas, está en la palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, Padre de la gloria, te damos gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por darnos ese amor y sobre todo tu luz y tu guía en esta pastoral de catequesis. Te pedimos que bendigas a los hermanos que nos están escuchando, los que nos ven en los canales, pero sobre todo a cada uno de nosotros que podemos compartir esta palabra. Gracias te damos en esta noche y nos despedimos no de tu presencia, sino que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.